tardes a todas y todos ustedes. Es un gusto recibirlos nuevamente en una de nuestras emisiones del programa Los Criterios del Poder Judicial, en esta ocasión en materia de trabajo. Agradecemos, como siempre, a tanto a la revista Tiempo de Derechos, a su aula, al Instituto de Ciencias Jurídicas, así como a la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos AC, por ser nuestros anfitriones y por auspiciar estos programas que han sido un enorme e importante espacio de difusión y de discusión de temas relevantes en nuestro orden jurídico nacional. Este agradecimiento lo hago por conducto de sus directores, el doctor Rafael Estrada Michel y el doctor César Ruiz. Mil gracias, como cada jueves, de recibirnos y permitirnos pues abordar estos temas en estos programas tan importantes. Esta tarde vamos a tener la oportunidad de escuchar y conversar con dos destacadas juzgadoras de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, quienes además de su responsabilidad de atender labores jurisdiccionales en la materia de trabajo, de manera activa participaron en los equipos de trabajo que elaboraron las guías judiciales de conducción de audiencias en materia laboral con énfasis en derecho colectivo. Sin mayor preámbulo, tengo el gusto de dar la bienvenida para hacer la presentación de estas guías a la magistrada María Enriqueta Fernández Jagar y a la jueza Alma Rubí Villarreal Reyes, de quienes voy a reseñar unas breves notas curriculares. La magistrada María Enriqueta es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con 4 maestrías en Derecho Laboral, Juicio de Amparo, Derechos Humanos, Impartición de Justicia y Género, así como en litigio estratégico. Actualmente cursa el doctorado en el Instituto de Posgrado en Derecho. Ha impartido y recibido numerosos cursos, diplomados, especialidades, clases de actualización en diferentes materias, entre otros estudios. Ejerció como litigante y funcionaria bancaria y en el Poder Judicial de la Federación desempeñó los cargos de secretaria de Tribunal Colegiado de Circuito, así como secretaria de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mediante concurso de oposición fue designada jueza de distrito, cargo que ejerció varios años en distintos órganos y materias. Luego, también mediante concurso de oposición, fue designada magistrada de circuito adscrita al primer tribunal colegiado en materia de trabajo del tercer circuito. Tiempo después, acorde a la reforma constitucional del año 2021, en que fueron creados los plenos regionales, el Consejo de la Judicatura Federal comisionó a la magistrada María Enriqueta para integrar el pleno regional en materia de trabajo de la región Centro-Norte, con sede en Monterrey, Nuevo León. Actualmente y nuevamente por decisión del Consejo de la Judicatura, es comisionada como integrante del Pleno Regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur con residencia en esta Ciudad de México. Cabe destacar que las jurisprudencias que emite ese pleno son obligatorias en 16 estados de la República y además es miembro activa de diversas asociaciones. Por su parte, la jueza Alma Rubí es maestra de primaria egresada de la Normal Básica de Monterrey, Nuevo León, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuenta con maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, obteniendo mención honorífica. Visitó Chile, España, Argentina, Ecuador, Uruguay, Estados Unidos y Canadá para conocer sus respectivos sistemas de justicia laboral. En el Poder Judicial de la Federación ocupó los cargos de secretaria de Juzgado de Distrito, de Tribunal Colegiado, así como secretaria técnica en el Consejo de la Judicatura Federal, entre otros. Ha sido profesora de la Escuela Federal de Formación Judicial, profesora sustituta en el ITAM y actualmente es profesora en el CIDE. En estas instituciones imparte la materia de Derecho del Trabajo Colectivo. Publicó el libro Derecho Colectivo Burocrático y en coautoría la Ley Federal del Trabajo 2019 comentada, ambas en Editorial Porrúa. Además, es coautora del Manual para juzgar con perspectiva de género en materia laboral con el tema de los sindicatos. Fue secretaria de Estudio y Cuenta en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de los temas laborales por más de 7 años, y desde enero de 2023 es jueza de distrito adscrita al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos con sede en esta Ciudad de México.
Queridas María Enriqueta, querida Alma Rubí, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos en esta emisión del programa de los criterios del Poder Judicial. Sean bienvenidas. Gracias, gracias. Un gusto. El gusto es nuestro y por supuesto con este tema tan importante para presentar este trabajo que ustedes han desarrollado en varios meses. La verdad, mi reconocimiento y mi respeto para ustedes porque además de la ardua labor jurisdiccional que implica la atención de los tribunales en los que ustedes laboran, participar en este trabajo que no solamente es académico, sino también de mucha utilidad para el desarrollo de las audiencias y de la propia labor jurisdiccional en los tribunales laborales, pues es de reconocerse y así lo hacemos en esta ocasión. ¿Qué les parece si empezamos? Y a mí me encantaría que me contaran cuál es el contexto en el que surgen estas guías. Si quieren, empezamos con la magistrada Fernández Haga. Bueno, un placer y gracias por la bienvenida tan cálida y la invitación además para participar en esto que me parece muy importante, sobre todo porque estamos en pañales, por decirlo de alguna manera coloquial, en este nuevo sistema y en esta nueva concepción de lo que es el derecho. Todo el derecho laboral ha sufrido una reforma estructural. Se dice que es la mayor en los, digamos, últimos 100 años, para que se den una idea. Y estas reformas obedecen a una deuda histórica que se tiene con la clase trabajadora de este país, donde voy a ser muy breve porque también la parte del derecho colectivo que nos puede platicar la jueza Alma Rubí es imperdible. Entonces, yo quiero dar como un breve contexto. La deuda histórica, y me voy a centrar en lo que es esta charla por las guías que tienen un énfasis en el derecho colectivo, tiene que ver mucho con la simulación de los reales derechos y la justicia social de la clase que comúnmente se ha venido denominando obrera, pero que en realidad es toda la base trabajadora. ¿A qué hablamos de una deuda social? Bueno, pues que los sindicatos que han existido desde siempre, que nace este derecho del trabajo con base constitucional desde 1917, en realidad adolecían de algo, pues adolecían de una verdadera funcionalidad en favor de la clase o la base trabajadora. ¿Y por qué digo esto? Hay personas muy jóvenes que ahora están poniendo en sus prioridades el derecho laboral, pero me ha tocado platicar con ellos y no saben lo que era o lo que es todavía y está en peligro y qué bueno de extinción los sindicatos blancos o los sindicatos charros. Y cuando se les platica el contexto, pues no era más que una simulación de una disque protección, pero que en realidad no era hacia los trabajadores, sino hacia el patrón. Eran sindicatos que simulaban tener un consenso con una base trabajadora a la que no se le tomaba en cuenta como para precisamente la toma de decisiones, ni siquiera de su representación. Muchos ni siquiera sabían que supuestamente tenían un sindicato y en realidad el sindicato estaba protegiendo al patrón de un eventual estallamiento de un movimiento laboral que pudiera culminar en una huelga y ellos digamos que lo atajaban. Entonces, por eso se les llamaba sindicatos blancos o de protección. Las votaciones eran de a mentiritas, perdón lo coloquial de la expresión, pero así era. No se llevaba un conteo, no se llevaba un padrón. Entonces, pues México se fue quedando atrás en el ámbito internacional y para poder, digamos, competir o entrar en los tratados internacionales, primero el de libre comercio y ahora el TEMEC, pues obviamente que los países con los que tenemos tratos comerciales están interesados también en la protección de los derechos, tanto de sus inversiones como de sus trabajadores y de la política económica que se siga en el país.
y un poquito forzados por esas circunstancias, nos hicieron un poquito el manita de puerco y nos obligaron a poder poner dentro de la Constitución la reforma. Y la reforma se da desde el 2017 y se continúa en el 2019, ha seguido, pero con una entrada en vigor paulatina. Y lo más interesante de todo este contexto, uno es que nos exigen una conciliación, voy a ser muy breve, una conciliación obligatoria, y me podrán decir que antes también existía, sin embargo, también era fingida, simulada, no se llevaba a cabo como debía de ser, y el propio sistema que nació bien se fue viciando. Ahora se tiene que llevar a cabo por un ente que tiene autonomía, que depende del Ejecutivo, no nos vamos a meter en su designación porque no nos da tiempo, y es obligatorio que pasen por esa etapa antes de pasar a lo que ahora son tribunales dependientes de los poderes judiciales, tanto federal como locales, porque antes, y nada más voy a tocar el tema del derecho burocrático, del derecho de trabajo del apartado A, no el burocrático, los tribunales, que eran las juntas, por abreviar, estaban compuestos de una manera tripartita por representantes de los trabajadores, que pocas veces representaban a los trabajadores, del patrón y del gobierno, pero no pertenecían al poder judicial ni de la federación ni de los estados. Ahora ya está implementado, fue paulatino en su totalidad, y ya todos, obviamente las juntas siguen abatiendo lo que ya tenían, pero ahora los juicios nuevos se llevan a través de la estructura de los poderes judiciales, tanto local como federal, donde entra el tema de un nuevo sistema, y aparece la necesidad de una reeducación jurídica y procesal, y es ahí donde entran estas guías, porque pues quienes han estado ejerciendo en la materia sabrán que las juntas eran una cosa y los tribunales son otra. Entonces lo vivimos un poco con el nuevo sistema penal, y tomando esa experiencia del desconocimiento total de un cambio de sistema a otro, es que se estructuran unas guías en materia penal que a su vez son el sustento o la inspiración de las de nosotros. Porque, pues bueno, no le voy a decir al litigante qué hacer, al Ministerio Público qué hacer, al acusado ni al juez, pero resulta que sí hay que decirlo, porque es un sistema que se está escribiendo todos los días. Y no me dejarán mentir que cuando estuvimos reuniéndonos en el tema de las guías, salían algunos que en su vida se han tocado, y los tenemos que ir construyendo. Entonces, ante esa necesidad, se propone ante el Consejo de la Judicatura la creación de estas guías, y se tiene el apoyo económico y de tecnología y de todo tipo del gobierno de los Estados Unidos, porque como nuestro principal socio comercial está interesado en que esto funcione y funcione muy bien, se crea una estructura primero ideológica, mental, de aprobación presupuestaria, y se echa a andar un proyecto por parte del Consejo y de la Presidencia de la Suprema Corte, y nos nombran a varios titulares de los poderes judiciales de los estados y del Poder Judicial de la Federación como integrantes de 2 equipos. Hicimos 2 equipos, habíamos 2 magistrados en cada uno de los equipos, había jueces federales de asuntos colectivos, jueces locales que llevan colectivos o individuales, y nuestro trabajo consistió en reunirnos al menos una vez por semana durante 2 horas para aportar un material previamente establecido con una guía de cómo se llevan a cabo las audiencias en el tema de asuntos colectivos, que son básicamente la huelga y la titularidad de los contratos. Acuérdense que ahora los contratos tienen que estar validados, la representación tiene que estar acreditada, no es como antes. Y todas esas cosas las fuimos componiendo conforme íbamos avanzando, con un lenguaje que tenía que ser sencillo, porque recordemos que el derecho laboral históricamente ni siquiera exigía que las partes tuvieran un abogado. Podían ser representadas por cualquier persona,
y eso, bueno, obviamente también ha ido evolucionando, pero los abogados estaban igual que los jueces nuevos en este nuevo sistema. Entonces fuimos construyendo, digamos, oigan, ¿cómo empieza una audiencia? ¿Cómo los reciben? ¿Qué les dicen? Hasta cómo es una audiencia en un tribunal oral donde todo está grabado, donde hay solemnidades que no existían en las juntas. Y esas guías se fueron consensando entre los magistrados que coordinábamos y los jueces que nos aportaban su experiencia práctica, porque los magistrados podemos tener mucha experiencia, pero no tuvimos la oportunidad, porque no ha salido ni siquiera la primera generación de los magistrados, digamos, laboralistas, apenas venía, y bueno, ahora ya llegó la reforma, que no sé cómo le van a hacer, porque en la reforma dice que los jueces tienen que estar preparados y tienen que tener capacitación y conocimientos especializados en la materia. Y no sé si con las cartas de recomendación alcance, pero ese es otro tema. Entonces, aquí vamos construyendo entre la teoría y la práctica y vamos viendo cuáles criterios de la Corte con el viejo sistema pueden seguir aplicando al nuevo sistema, cuáles son obligatorios, cuáles no sabemos si van a ser obligatorios porque no se nos han presentado, y cuáles serán meramente orientadores, cuáles eran los, digamos, requisitos doctrinarios o doctrinales para seguir con cierta figura y si eran asemejables, por ejemplo, a la materia penal, a la materia civil, las testimoniales, las declaraciones, incorporando la parte práctica con la parte dogmática. Hicimos un resumen como un gran libro que luego fue revisado, no se quedaron nada más con lo que nosotros dijimos, fue revisado por autoridades de los distintos poderes de los estados, de la federación y por académicos. En las guías, que son este hermoso libro, viene toda la información que yo les estoy diciendo con nombres y apellidos. Por ejemplo, viene quiénes eran los equipos que conformaban las personas que conformábamos cada equipo, quién nos apoyó, quién lo pueden ver en las guías. No puedo detenerme a leerlo porque no terminamos. Viene también desde la primera página, podemos ver lo grande del proyecto. Miren, intervino el Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial de la Ciudad de México, el Poder Judicial del Estado de México, el Poder Judicial del Estado de Sonora, el Poder Judicial del Estado de Querétaro, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que también lo revisó, la Organización Internacional del Trabajo, el ITAM, la UNAM, TECLAB y la Embajada de los Estados Unidos. Entonces, ustedes pueden ver que es un proyecto de una envergadura enorme, con una visión no solamente institucional y judicial, sino también académica y también con miras a un consenso internacional para lograr la justicia social que se requiere aquí en el país. Incorporamos la Ley Federal del Trabajo, jurisprudencia, buenas prácticas, experiencia, tratamos de utilizar un lenguaje coloquial y sencillo, y además inclusivo. ¿Cuál es el objetivo de las guías? No es un libro, no es una cosa obligatoria, es, como su nombre lo indica, una guía. Y va a servir para que quien nunca ha estado en un ente jurisdiccional de este tipo, pues no vaya ciegas. Y para que quien ha estado y vaya la expresión, la ha regado, pues también sepa por dónde enderezarlo. Y lo digo esto porque durante las pláticas que tuvimos, que fueron al menos 50, porque sí hubo ocasiones en las que nos reunimos más de 2 ocasiones por semana, y hablo de 50 por equipo. O sea, imagínense la cantidad de horas de trabajo que están ahí, la experiencia, porque aparte la experiencia del compañero, que a su vez le preguntaba al compañero cómo le había ido, cómo le había hecho. Bueno, pues antes, en el gran proteccionismo que malentendido había a favor de los trabajadores, cuando querían denunciar ya la imputabilidad de la huelga, comentaban que llegaban los representantes del sindicato a la junta y nada más decían imputabilidad.
y entonces la Junta tenía que hacer todo de oficio. Entonces imagínense que alguien que hace eso llega a un tribunal laboral federal de asuntos colectivos y le dice a la jueza Rubí, imputabilidad, y pues la jueza le va a decir, buenas tardes, ¿qué más? Entonces, desde saber que las cosas no eran como antes, ¿sí? Y una especie, digamos, de educación a nivel colectivo, social, en un tema absolutamente nuevo, pero que además genera ahora sí una gran certeza en los derechos de los trabajadores en materia de huelga, derecho colectivo, de su representación sindical. Entonces, estuvimos también auxiliados por un gran equipo tecnológico de la Universidad de Berkeley en California. Yo no tuve la fortuna de ir a tantos lugares como la jueza Rubí, pero a cada lugar que vas aprendes algo y tratas de incorporarlo a este país que de verdad ha dado un gran resultado, y lo que antes estaba considerado como una materia que a nadie le importaba, les digo, ahora es la materia. Y yo espero que con esta reforma no se caiga todo lo que hemos trabajado. Y creo que para eso Rubí nos puede decir muy bien cómo todo lo que nosotros pusimos en papelitos se ha venido aterrizando. No sé si por mi parte les quede como suficientemente claro esto. De los dos equipos hicimos cada uno su libro, y ya autoridades en la técnica del lenguaje y de la sintetización hicieron uno solo, y quedó esta hermosura. Bueno, Ah, qué pues bonito. muchas gracias. No, gracias a ti y de verdad, o sea, uno pensaría, pues son equipos de trabajo, pero no, ni siquiera creo que alcanzamos a dimensionar, como tú bien dices, las horas que están invertidas en este trabajo tan lindo, todas las personas que intervinieron, porque como bien mencionas, no solamente personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación, también hay personas académicas revisoras de otros países, lo que comentas de las personas que le metieron las cuestiones de tecnología, de lenguaje, pues las cuestiones editoriales, en fin, para terminar con un trabajo tan bien hecho, pero sobre todo que segura estoy va a ser de mucha utilidad, y para eso yo creo que va a ser muy pertinente lo que nos platique Alma Rubí acerca ya de los temas y como para, o sea, para quién va dirigido, porque nos comenta Enriqueta, esto no es obligatorio, es precisamente una guía, no es una jurisprudencia, vamos, obligatoria, pero ¿a quién se dirige? No, yo entiendo que no solo a los jueces, sino también a las partes, pero ¿de qué manera puede incidir en esa participación activa juzgador y litigantes y partes y todos, ¿no? Adelante. Gracias. Pues primeramente mi agradecimiento. Sin duda es una gran oportunidad de estar aquí con ustedes en este foro, que además conducido por la magistrada querida, ¿verdad? Y que me ha dado la oportunidad, pues nuevamente mi agradecimiento. Efectivamente, como ya se comentaba, este es el producto pues de la experiencia de estos años, ¿no? De estos 4 años en materia colectiva, pero también es que se integraron jueces individuales, tanto federales como locales, porque se quería enriquecer y porque la pregunta que nos hacía la magistrada María Eugenia es ¿a quién va dirigido? Bueno, principalmente va dirigido a los operadores jurídicos, o sea, a las personas juzgadoras federales y locales, porque recuerden ustedes que de cada 10 asuntos, 7 son locales. Entonces hay una gran preocupación por esta experiencia donde en el Poder Judicial Federal se tiene un órgano especializado, eso no ocurre en los locales, ¿no? Normalmente, hasta donde yo tengo conocimiento, es 1 o 2 estados donde sí tienen jueces especializados colectivos locales, pero en el resto, en los 30 estados restantes, no lo hay. Entonces, Ciudad de México y el Estado de México, yo no tengo conocimiento donde haya juezas especializados en derecho colectivo. Entonces, de ahí la importancia. Pero no solo para las operadoras u operadores jurídicos, también, por supuesto, para la academia, para las escuelas federales, las escuelas judiciales, el foro, por supuesto, las partes en el procedimiento. Entonces, en realidad es una guía que va dirigida hacia todo público y de ahí su importancia y del impacto que puede tener. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, como decían, pues es orientar, es guiar, no son una norma. ¿Y por qué
se escogieron estos dos procedimientos. En esta primera etapa, porque ya se está elaborando una segunda, solamente se eligieron dos procedimientos. Nos referimos al procedimiento de huelga y al procedimiento especial colectivo de titularidad. El procedimiento de huelga porque en los tribunales de asuntos colectivos federales, pues el 87% de nuestro quehacer es procedimientos de huelga. Es decir, donde por primera vez se va a demandar la firma de un contrato colectivo, de un contrato ley, de su revisión en caso de que ya exista, y en caso de que ya exista, si hay incumplimiento, o por el tema de utilidades, o por el tema de apoyo a una huelga solidaria. Entonces, estos que son los objetivos de la huelga es nuestro quehacer del 87%. Y el siguiente es titularidad, que significa cuando hay dos conflictos o más entre un sindicato o más está disputando la titularidad, es decir, quién representa el mayor interés profesional en ese centro de trabajo, en esa institución, pues a eso se le conoce como titularidad. Entonces, se eligen estos dos procedimientos que son los más comunes hasta ahora. Cuando revisamos nosotros el índice de estas guías judiciales, advertimos que en un principio viene desglosado de manera puntual el procedimiento de huelga. Y ahí abordamos, yo podría destacar 6 cosas. Primero hay una introducción, tanto en la huelga como en la titularidad se va a hacer. Contextualiza, explica cuál es esta figura, en qué consiste. Y después de esa introducción, desarrolla una pauta, lo que se conoce como pauta de auto inicial. ¿Qué significa esto? Es el acuerdo escrito que tenemos la obligación las personas juzgadoras de desarrollar cuando nos presentan un emplazamiento a huelga. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de forma, de fondo, de mayoría que exige? Entonces, se establecen puntualmente cuáles son estos requisitos que la persona juzgadora o la academia o el litigante o las partes debe de conocer. Y se propone un formato, se hace una redacción, se sugiere una redacción de cómo puede ser esta pauta inicial. Y luego se desarrollan 5 audiencias. Me estoy refiriendo a una guía, a esa guía es, cuando refiero a guías, siempre me voy a referir a audiencias. Una guía de la audiencia tanto de personalidad, de conciliación, otra que puede o no llamársele, pero que se puede elaborar de preparación para estallar la huelga, cuando luego, una vez estallada, se califica la huelga. Si hay objeciones, esta audiencia incidental de objeciones para preparar el recuento y finalmente una guía para el desahogo del recuento. Todo esto se desglosa de manera puntual en esta guía y va haciendo preguntas, va dialogando, va formando cuestiones temáticas. Por ejemplo, te dice, solo por citar un ejemplo, ¿qué requisitos debe cumplir el pliego de peticiones? ¿Cuáles son las decisiones de la persona juzgadora frente a la presentación del pliego? Y te va desglosando. ¿Cuál es la competencia? Algunos otros casos. Y además, en cada una de estas guías o pautas va a haber una interacción con el lector, la lectora. ¿Por qué? Porque hay unas cápsulas ahí incluyentes, ya sea que contamos las juezas y los jueces algunas de nuestras experiencias en esa audiencia específica, ya sea de personalidad, de conciliación, algún caso, ¿no? Donde objeciones en esta cuestión de huelga o esta calificación. Y además hay una animación, o sea, porque como sabemos, las personas tenemos diferentes maneras de aprender. Puede ser visual, puede ser auditiva, puede ser no esquemática. Entonces, tratamos de que esto llegue a todo mundo, de que se entienda por todo mundo o que se vaya reafirmando. Entonces, con el QR famoso ahora con la tecnología, pues en cada una de estas pautas o de estas guías de audiencias, tú al final está ese código QR, lo pones y hay una experiencia, ¿no? Que nos cuenta cada una de las personas juzgadoras. Por otro lado, también hay tratamos el conflicto de titularidad, igual lo mismo, hay una introducción, hay aspectos relevantes que tienes que cuidar. En esta construcción, en esto
pues en este caminar nuevo, porque para todos es nuevo, nos ha costado, por supuesto que quienes estamos en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, pues hay avance y hay retrocesos, hay dudas, hay angustias, hay preocupaciones, pero también hay una construcción muy rica y tratamos de reflejar esa experiencia, esos pues errores que también de ellos hemos aprendido, de compartir esas buenas prácticas, esas buenas experiencias, de construir incluso criterios y algunos de ellos se van plasmando dependiendo del caso. Entonces, volviendo al conflicto de titularidad, hacemos esos pronunciamientos relevantes, es decir, cuidado, también se pueden presentar estas situaciones. Y aquí están, qué puede ser si se admite, si se desecha, si te invocan incompetencia, si te presentan el incidente de personalidad, la audiencia de juicio, qué aspectos tienes que cuidar, cómo tienes que iniciar tu juez. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos, más bien, ¿cuáles han sido los objetivos de estas guías judiciales? Son varios. La magistrada Enriqueta ya mencionaba algunos de ellos. Por ejemplo, reducir los tiempos. Cuando uno da estas pautas mínimas, estas guías mínimas, hay una finalidad, además de hacer una estandarización, como una homologación, no que constituya una camisa de fuerza. Claro que no. Repetimos, es una guía, es una pauta, es una sugerencia para facilitar. Pero si se homologa, si se conoce, se tiene ya como un camino más o menos claro de cómo se debe hacer en cada audiencia. Además, se va citando el marco normativo en cada una de ellas, pues eso va a traer como consecuencia un ahorro de tiempo. Además, en cada una de estas audiencias se va delimitando cuál es la litis, cuál es el aspecto que se está dilucidando en cada una de estas etapas o fases de estos procedimientos. Como decíamos, es una herramienta para otras personas operadoras jurídicas, principalmente dirigidas pues, a materia local. Y, por supuesto, facilitar. Siempre estamos tratando de coadyuvar, de compartir esta experiencia que nos ha costado mucho. Repito, ha sido muy, pues muy constructivo, muy inspirador, muy motivador, diría yo. Pero bueno, también genera pues dudas y titubeos, ¿no? Entonces, por eso queremos ahorrar todo esto, porque ya pasamos por ahí y seguiremos pasando, sin duda. Esto no se va a agotar nunca, pero bueno, en este caminar inicial. Y me gustaría también destacar que cuál es la importancia de la huelga y cuál es la importancia del procedimiento de titularidad. Señalábamos que son los dos procedimientos que hasta ahora son los que más se han tramitado en el Tribunal de Asuntos Colectivos. Pero tenemos que tener presente que en algunas regiones del país se asume que el que no haya huelgas se asume como paz social. Sin embargo, también tenemos que tener presente que detrás de estos estallamientos de huelga hay violación de una serie de derechos colectivos y que por tanto no le debemos de tener miedo a las huelgas. Nadie está deseando una huelga, por supuesto que no, pero algunas veces son necesarias. Pongo el ejemplo. Cuando se demanda la firma de un contrato colectivo y la parte empleadora se niega a firmarlo, aun cuando el planteamiento son de prestaciones que están en ley, un pequeño incremento, atendiendo al contexto de la empresa, de la situación productiva de la empresa, y la parte empleadora aún así no quiere firmar el contrato colectivo, pues la clase trabajadora no tiene más opción más que estallarla. O, por ejemplo, cuando hay un incumplimiento por parte de la empleadora que lleva 1, 2 o 3 meses de no cubrir los salarios y donde primero se empieza a negociar, se reduce unas semanas, pero después se deja de pagar todas.
y van transcurriendo los meses y no pagan, pues la gente la gente trabajadora, no tiene más que otra opción más que estallar la huelga. Entonces, por eso digo, no hay que temerle a las huelgas, aun cuando no sean deseables. Y tener presente que en los países democráticos, en todos estos, es entendido como algo natural. ¿Por qué? ¿Por qué como algo natural? Porque viene a equilibrar la fuerza, el valor del trabajo y, por supuesto, el capital. Ahora, en estos 4 años hemos tenido muchos aprendizajes. El primero es que no basta tener una buena ley, sino que es fundamental que los actores, las actoras, la hagan suya. Una cuestión ineludible en el futuro que lo vamos a tener que tener presente. Mientras no se haga suya por la clase trabajadora, esto no es suficiente. La ley por sí misma no alcanza. Un segundo aprendizaje es que hay una serie de cambios, de referentes, como lo vemos en estas guías. Hay un nuevo modelo laboral, hay una serie de nuevos procedimientos, de requisitos, de exigencias, y que por lo tanto todo esto novedoso genera resistencias. Un tercer aspecto es que el mundo del trabajo no es homogéneo. Si se es hombre o se es mujer, tiene diferencias. Por lo tanto, una manera de visibilizar estas diferencias en el mundo del trabajo entre hombres y mujeres trabajadoras es utilizando un lenguaje incluyente. Y cuarto, por todas estas razones que he mencionado, es necesario generar condiciones para este tránsito. También debo de señalar que estas guías entonces tienen su razón de ser en generar puentes entre la observancia de la ley, la aplicación de la ley y, por supuesto, en homologar estos criterios en todo el país en aras de una mejor aplicación de los nuevos procedimientos. Esto es por cuanto a la huelga. Ahora, ¿qué pasa con el conflicto de titularidad? Como decía la magistrada Enriqueta, no debemos de olvidar que antes, esto en realidad, las titularidades eran un camino escabroso, porque en la mayoría de los casos, no en todos, la parte patronal escogía el sindicato de su preferencia. Entonces, cuando quería alguien cambiar, era un viacrucis, era muy difícil lograr, tardaban años. ¿Por qué? Porque la parte empleadora, aunque formalmente se supone que no debe tener ningún interés, pues sí lo tiene, ¿no? Había escogido, en muchos de los casos, repito, a ese sindicato, ¿no? Y ahora, en cambio, la titularidad, pues con la constancia de representatividad, pues son vías orientadas para efectivamente hacer valer ese derecho. Claro que esto trae aparejado una serie de cuestiones como es de competencia, de acumulación, de personalidad, de la integración del padrón confiable, de la votación secreta, personal, directa. Y todo esto representa una serie de retos y de cuestiones que se tiene que cuidar. Esto lo rescata las guías. Esto es lo que trata de apuntalar estas normas básicas, pautas mínimas para orientar y apuntalar un mejor quehacer como autoridad, como litigante, como academia. Y vuelvo a subrayar, están orientadas principalmente en el ámbito local. ¿Por qué? Porque además hay poca experiencia. En realidad era muy menospreciado el derecho del trabajo, como ya se mencionaba, ¿no? Y que la titularidad fue uno de los 3 motivos por los cuales se viene esta objeción a nivel mundial, a nivel de los acuerdos comerciales, esta crítica internacional, que eran el tema de la titularidad de los contratos de protección y el salario mínimo raquítico. Esto fue esencialmente las causas por las cuales vino este acuerdo comercial para cambiar esas condiciones. Por lo tanto, pues me quedaría decir que es una construcción, que este es un inicio, no tiene punto final, por supuesto, pero que ahí está a disposición y que ojalá alguien los pueda consultar. Ahí No me me, quedaría por lo pronto.
Yo creo que los tendrían que consultar todas las personas que estamos involucradas en cualquier aspecto, ¿no? Ya sea en el litigio, en la academia, los propios estudiantes, o sea, qué valiosa herramienta para los operadores, los y las operadoras, pero también para todas las personas que están formándose, ¿no? Recoger la experiencia que ustedes tienen y digo, lo que comentas, Rubí, de cada día, me imagino yo, en esa sala de audiencias, los retos que enfrentas, porque pues cada audiencia va a ser distinta, no sabes, o sea, tú puedes tener en tu mente, tenerlo muy estructurado, pero no sabes qué va a pasar, ¿no? Y qué tienes que resolver en el momento. Entonces, toda esa experiencia que se acumula en las propias salas de audiencia, pero también la misma experiencia que ambas, tanto tú como Enriqueta, tienen de conocer la materia de trabajo de tantos años, la importancia de esos criterios obligatorios que se emiten desde el Pleno Regional en el que forma parte Enriqueta, y todo eso, toda esa experiencia acumulada, más la de todos sus demás compañeros y compañeras, de todos los ámbitos, plasmado en este documento, pues es valiosísimo y es muy importante que se difunda, ¿no? Y por eso agradecemos muchísimo que aceptaran estar aquí con nosotros para que cada vez más personas las conozcan. Yo les preguntaría bueno, dos preguntas. En la elaboración de estas guías, ¿cuáles fueron los principales retos que cada una advirtió en estas horas y en estas reuniones de trabajo? Más allá de, obviamente, que yo sé que eran como a las 8 de la mañana, porque mi querido compañero, a quien le mando un saludo enorme, el magistrado Armando Maitret, también estuvo en alguno de esos equipos de trabajo. Creo que contigo, Enriqueta, ¿verdad? Ah, bueno. Pero más allá de que yo sé que era esas horas, ¿qué retos ustedes se enfrentaron? Para que también ahorita nos platiquen un poquito, si es que se puede, de qué sigue, qué otras guías están planeando o ya están trabajando, si son los mismos equipos, van a ser nuevos, en fin, ¿no? Quien quiera iniciar a responder, se lo voy a agradecer. Si, como gustes, ¿quieres inicio, Eh, Enriqueta, o quieres? Bueno, si quieres, yo platico brevemente la problemática del equipo porque no estábamos en el mismo. Adelante, Entonces, adelante, mejor adelante. teníamos esa ventaja y algo muy interesante de la forma en la que se trabajó es que nosotros no deberíamos de tener comunicación con el otro equipo. Como en la escuela no podíamos copiar. Entonces, eso era para que la idea que tú plasmaras de cierta situación fuera fresca con el equipo que tú estabas trabajando y la experiencia de ese equipo. Debo decir que, bueno, pues obviamente el magistrado Armando y yo éramos los mayorcitos. El sistema tiene mucho juez muy joven, muy nuevo, muy preparado, con ideas muy frescas, pero que a lo mejor no tenían ese bagaje de la experiencia, de los problemas que se habían presentado con la operatividad anterior, y entonces yo les platicaba cómo era lo que a lo mejor algunos de ellos no habían conocido, y ellos me platicaban, por decirlo de manera coloquial, cómo estaban trabajando, y entonces yo los cuestionaba, yo solía cuestionarlos, bueno, se te va a presentar esta situación, ¿ya se te presentó? No, ¿cómo la vamos a resolver? Y entonces yo les cuestionaba, ¿cómo la resolverías tú? Y entonces cuando ellos me comentaban su propuesta, yo inmediatamente ya estaba pensando si eso podía ser jurisprudencia o lo podía tirar, o si era práctico, o si era, digamos, violatorio del derecho de alguna de las partes que pudiera luego incidir en que en un amparo se te cayera, ¿no? Entonces era como agarrar lo viejo, las viejas prácticas, las nuevas, amalgamarlo de tal manera que no resultara en una violación que luego diera lugar a un amparo y por lo mismo a un retraso, y que pudiéramos ver si no estaba definido por la Corte, también no caer en inventar algo que luego pudiera generar un problema.
por ejemplo, ¿te han promovido un incidente de falta de personalidad? No, ok. Vamos a suponer que alguien te lo promueve y yo les podía dar un contexto de la experiencia, te lo promueve de esta manera. ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Qué vas a hacer? Y entre ellos platicaban, discutían, lo estudiaban, y si no se había presentado, ahora sí que en la vida real la situación, llegábamos como a un consenso, y si no teníamos, fuera de esas 2 horas de plática, pues nos llevaba muchas horas de investigación, digamos, el trabajo que teníamos que presentar llevaba muchísimo esfuerzo atrás. Yo recuerdo que una de las juezas que era de las más activas, pues a veces no dormía para poder estar lista a las 7:50 con material que a cada quien se le encargaba y lo teníamos que exponer. Y ahora sí que el que exponía estaba pues a merced de todos los demás, con las preguntas y todo lo que podía surgir, y ya llegábamos a una versión final de cómo aterrizarlo en un texto breve. La novedad de que no teníamos muchísima experiencia en todas las situaciones nos llevaba a contextualizar con jurisprudencia, con doctrina o con nuestra imaginación. Entonces fue muy interesante. Mi imagen está congelada, pero creo que sí me escuchan, ¿verdad? Sí, te Porque escuchamos muy bien, pero sí te nos quedaste congelada, pero te estamos sí, escuchando. es que aquí está haciendo mucho frío, no se crean. Bueno, le doy la palabra a Rubí, porque aparte era también muy interesante que nosotros estábamos pensando, qué estará poniendo el otro equipo en este pedacito? Ok. Y era un poco como un reto, ¿no? Claro. Y luego una compaginación de ideas y ver en qué habíamos coincidido y en qué no. Qué interesante. Sí, fue un Inter- trabajo mental muy interesante y muy intenso, ¿eh? La Sí, me verdad, imagino. sí. Sin duda. Gracias. Gracias a ti, Ruby. Sí, debo destacar que también para hacer esto, los dos equipos se dividieron y uno fue a Chile y otro fue a Estados Unidos. Y ahí interactuamos con juzgadores, con juzgadoras, tanto del ámbito local, burocrático, de la con personas de la academia, con conciliadores. O sea, fue muy variado donde ya tenían esa experiencia. Claro que son modelos diferentes. Pero bueno, Chile, que fue como de los pioneros, fue el pionero aquí en América Latina sobre los juicios orales laborales, pues tenía mucho que aportarnos, pero finalmente pues hay diferencias y demás. Eso una cuestión. Otro elemento es la dificultad de decidir de una manera muy sucinta, explicar la figura que estábamos tratando y un poco cuidar el esquema de lo que dice la ley, de las reglas, de los principios, y no contaminarlo con las experiencias, sino poder separarlo. A mí en lo personal me costó mucho, ¿no? Porque era muy difícil, de repente mezclábamos y eso no era lo ideal. Una cosa era poner estos pasos a seguir en cada una de estas pautas o guías y luego ya compartir la experiencia. Utilizar un lenguaje sencillo, qué complicado es, porque hay una deformación ya, ¿no? Por ser abogados, donde tiendes a lo leguleyo, un poco a lo barroco, un poco a los latinajos. Entonces, con palabras incluso que es muy, muy común, pero que para a este ambiente, y no era la intención, porque decíamos que a cualquier operadora jurídica, operador, pero también para la academia, o sea, para las partes principalmente también. Entonces, eso fue todo un reto. Y luego, pues el abordaje diferente de cada estilo, que eso sin duda fue un aporte, pero conjuntarlo, pues nada, nada fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Ahora, en esto me gustaría compartir un poquito de estas experiencias, ¿por qué estos recuentos? ¿Qué hemos vivido en las jueces y los jueces? Hemos andado, como dicen, a lo largo y ancho del país con esto de los recuentos, y de eso se trata, de todas estas prácticas y experiencias que hemos tenido, cada uno de nosotros, pues tratamos de ejemplificarlo en estas guías.
donde se presentan, por ejemplo, trabajos especiales, que es totalmente novedoso. Yo tengo muchos años de estar en la materia y sin embargo yo nunca había escuchado sobre el trabajo de los buques o de los remolques, por ejemplo, ¿no? Entonces surge ahora con esta reforma una serie de sindicatos donde demandan la firma del contrato colectivo o esos contratos que en realidad eran contratos de protección, pues en realidad incrementarlos porque finalmente fueron legitimados. Y entonces, de estar desahogando estos recuentos a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana por los cambios de turno, o estar yendo a empresas donde hay más de 2,000, 3,000 o 5,000 personas trabajadoras y que tienen 3 turnos, desde cómo organizar el recuento, que eso lo decimos, de atender al número, la diversidad, si hay tres establecimientos o es uno solo, si hace frío, todo este tipo de cosas, tratamos de tomarlas en cuenta y de reflejarlas en esas guías y de evitar, ¿no? Que se vuelvan a repetir, pues esto que nosotros ya vivimos, ¿no? Eh, o por ejemplo, la experiencia de decir, tienes que llevar desde una impresora con pilas, algo tan básico. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, por ejemplo, mi primer recuento de un procedimiento de huelga, pues llego, la parte empleadora había ofrecido el recuento, llego hasta Nayarit con mi equipo. Es un pueblo que estaba alrededor del contrato de la industria azucarera. Había 500 personas, más de 500 personas que eran los trabajadores que iban a recontar con un sol inclemente, todo el pueblo así mirando, esperando ese recuento. ¿Por qué? Porque esa fábrica era de 1800 y tantos, y entonces el pueblo vivía alrededor de esa industria. Entonces todo el mundo tenía meses en huelga y entonces estaba esperando eso. Entonces, cuando llegamos y que decimos, bueno, aquí venimos al recuento que ofreció la parte empleadora, pues nos recibe el guardia y nos dice, pues yo no tengo noticias y no los dejo pasar. Entonces, para mí esa experiencia dije, ¿y ahora qué hago? Y todo el mundo estaba viendo, el pueblo estaba viendo. Lo más fácil es decir, pues perdón, no me permitieron y me regreso y vuelvo a fijar una nueva fecha y regresarse a México, además con todo el costo que eso implica, ¿no? De los recursos económicos. Pero bueno, no, el tema es que la gente estaba esperando con esto. Y entonces decidir en ese momento, pues lo hago y lo hago en la calle y decir, pues no hay luz, pues ni modo, ¿no? Por eso tienes que llevar, por ejemplo, la impresora para al final elaborar el acta y pensar que igual no va a haber conexión, no hay luz. Eh, tienes que ir sorteando todas estas cuestiones que se te van presentando, ¿no? O, por ejemplo, si estás en los recuentos y viene un trabajador y te dice, a ver, estos del sindicato que están promoviendo esta huelga y que están defendiendo, a mí me discriminan porque soy homosexual y me bajaron el salario y me hacen esto y lo otro, y entonces estás tú en pleno recuento, ¿qué hacer como persona juzgadora? Todas estas experiencias tratamos de una u otra manera de irla reflejando, de previendo, de estableciendo estas reglas, como ir tomando en cuenta, porque el recuento es desde la preparación, por ejemplo, del recuento, desde la logística de las mamparas, el material que tienes que llevar, es hacer un pequeño simulacro que también ahí se establece de cuántas personas, quién recibe, cuántos deben estar en la mesa tomando los datos, entregando la boleta, otro vigilando las mamparas, los acuerdos que tienes que hacer con los sindicatos, todo esto. Y luego durante el recuento, cuando llegas a la empresa que tienes que llegar con tiempo, porque muchas veces muy echada para adelante, vas y crees que porque traes el domicilio vas a llegar a tiempo. No, no llegas a tiempo, no encuentras, las empresas no te permiten pasar, que si no traes un material especializado para las botas, etcétera, etcétera. Todo esto lo tienes que prever, ¿no? Y luego ya en la propia diligencia, ¿no? Que pueden, los actos de injerencia de la parte patronal, todo esto, pues de una u otra manera está reflejada en estas guías que compartimos y que, repito, ojalá las consulten. Aquí me quedaría. Muy bien. No, pues cuántas cosas da para, no solamente para otras guías, sino para otros libros, ¿no? Que difícilmente cualquier otra persona, yo ahorita de escucharte, pues sí me puedo imaginar, pero ya estando ahí con todo lo que comentas, porque, bueno, no te dejaron entrar, pero yo supongo que en algunas otras ocasiones puede haber hasta violencia, o sea, muchas cosas que tienes que ir previendo o que ni te imaginabas que podían suceder y pasaron. Entonces, pues qué valiosas experiencias y sobre todo qué increíble que las puedan
dejar plasmadas algunas. Y ya también con la tecnología de los QRs, eso está increíble, ¿no? Increíble porque no todo, como que no estamos tan acostumbrados aún, que yo creo que esto ya tendrá que ser más común en los documentos tanto académicos como cualquier otro, de poder ir, pues metiendo este tipo de elementos, vamos, que lo hacen no solamente más atractivos, sino como bien dices, de una forma diferente de aprender. No todos aprendemos igual. Entonces, hay unos escuchando o viendo, aprendemos más que leyendo, en fin, ¿no? Qué padres. ¿Y qué otras guías siguen? O sea, ahorita es solo temas de recuento, de huelga, pero ¿qué otras? ¿Ustedes van a participar? Sí, yo soy coordinadora, se formaron otra vez 2 equipos, soy coordinadora de uno de ellos y ahora sí nos dividimos por temas y entonces nosotros vamos a hacer, por ejemplo, el tema, la audiencia la imputabilidad de la huelga y el procedimiento ordinario colectivo. Ah, wow. ¿Y tú, Sí, que sí. Enriqueta? No, yo ya no fui convocada. Ok. No, les quiero decir que también lo que tú decías ahorita de cómo se aprende visualmente, pues también hicimos unos videos y en esos videos, digamos que simulamos una audiencia o una etapa concreta o ya verbalmente platicamos cómo se desarrolla cierta etapa. Y la verdad es que yo sabía de la nueva etapa de las guías. Yo ya estoy por regresar a mi órgano, digamos, de adscripción, porque mi comisión se termina ahora con las elecciones y también eso dificultaría que yo estuviera aquí en la Ciudad de México como con esta. Y la verdad también es que hay que invitar a gente que tenga otras Claro. ideas. Y ahorita Rubí está coordinando y en las guías anteriores no estaba ella coordinando. Entonces, la experiencia que ellos van adquiriendo también es muy importante que les sirva, pues ahora sí que a quien traiga ideas frescas. Y eso fue fundamental para nosotros poder construir las guías. Sobre todo, les repito, porque desde la experiencia que nosotros ya tenemos como jueces de amparo, sobre todo, pues era como, esto sí, esto no pasa, esto que nunca se ha presentado pudiera tener todos estos escenarios. Y, y hablando de que no se está del todo construido el sistema y que para eso sirven estas guías, pues nada más les comento que ayer aquí en este pleno me tocó ser ponente en un asunto donde en materia de conflictos individuales, la ley no establece un procedimiento a seguir cuando el juez de oficio se quiere declarar o pretende declararse incompetente. La jurisprudencia se queda en el tema de que tiene que emplazar y luego se empieza a generar un problema a nivel nacional que unos dicen pues con el emplazamiento basta y otros no, hay que esperar a la contestación y luego no, pues no basta con la contestación porque hay unos colegiados que dicen que hay que citarlo, se va a la corte dice citación y emplazamiento no es lo mismo y sigue sin definirse cómo va a ser el proceso que siga un juez y ahora sí que decíamos hay de dulce de chile y de todo y nos toca como pleno, y me tocó a mí como ponente, emitir el criterio, digamos que interpretando un proceso que en la ley viene con una laguna. Ok. Y eso era lo que yo cuidaba, que en la guía no se pusiera como algo hecho, sino como una propuesta, porque si tú lo pones como algo hecho puede generar una confusión en el foro, tanto de los jueces como de los litigantes, y es ahí donde entra la experiencia de quien lo está viviendo. Y nosotros como magistrados, pues yo hasta les digo, vengan, traigan sus amicus curiae, platíquenos qué pasa en la vida real, porque es un sistema que se construyó cuando yo ya era magistrada. Entonces, obviamente no me tocó estar en esas audiencias. Las Claro. veo en video y todo. Entonces, qué bueno que se construyan. Debo confesar que yo también solicité que se construyeran las de los juicios de seguridad social que tienen su propia problemática y me parece que faltan y ojalá que quien puede hacerlo tome
tome cartas en el asunto y haga esas guías para los juicios de seguridad social. Y felicitar a Rubí porque la verdad ha sido bien proactiva. Y yo le decía que quiero que platique de un recuento que tuvo hace poquito donde se cambia la titularidad de un sindicato que tenía 30 años ahí, pero creo que es la primera vez. Platícalo, Rubí, ándale, es bien Sí, es el interesante. de las fotos. Yo vi fotos de un recuento SC. Sí, Y Ay, sí, cuéntame. bueno, en realidad lo más interesante de esto es que en la empresa decían, es el primero que se lleva aquí a cabo en el estado. Nos ha tocado como que en varios casos decir, es el primero, es el primero. Entonces hay desconfianza, hay miedo, hay resistencia, ¿no? Entonces de entrada te topas con eso, de ambas partes, sobre todo de la empresa que no conoce. Pero, y luego era cerca de 900 personas trabajadoras, una empresa alemana, la más importante en autopartes en el mundo de esta empresa, donde al final todo fluyó, pero bueno, era una resistencia del sindicato por obvias razones, el demandado, porque estaban acostumbrados pues a negociar, ya conocían para el patrón, la parte empleadora, pues era volver a empezar. Y se realizaron en 3 establecimientos. Entonces, poner el acuerdo de cómo a las 5:30 de la mañana estaba empezando el recuento, desde las 5:30 significa que llegamos a las 5 de la mañana y se terminó cerca de las 7 de la noche. Entonces es todo el día para el equipo de trabajo también. Empiezas con mucho frío, no hay un solo lugar donde no vayamos en la madrugada donde no esté frío, porque te dan muchas veces el estacionamiento, te ponen alguna carpita, alguna mesa, hay de todo, en ocasiones es adentro, pero la mayor parte de las veces te tocan los estacionamientos o al aire libre. Entonces, créanme que aún con carpa y demás, hace un frío tremendo, pero luego vas viendo las personas trabajadoras, que es una oportunidad para platicar con ellas, con las mujeres, que lamentablemente te das cuenta que ocupan normalmente los casos, los puestos más bajos, ¿no? De ayudante general, en la limpieza, en las oficinas y en muchos de los casos hasta máximo a los puestos intermedios. Entonces, esa es una oportunidad. Pero bueno, esto fue un cambio muy importante. Había apoyo, el nuevo sindicato es un sindicato independiente, hubo ciertas fricciones, nada fuera de lo común, finalmente respetaron las reglas. Una de las cuestiones que se presentan que hay que tener flexibilidad. Si tiene uno clara los principios y las reglas, te permite muchas veces flexibilizar las reglas en aras de adaptarte a la situación en concreto. ¿A qué me refiero? Es muy común, la ley dice identificación oficial, por ejemplo. Y sí, claro, pues lo ideal es que tengan identificación oficial, pero muchas de las veces no la llevan. Entonces está la identificación de la empresa y tú dices, bueno, la empresa no hay ninguna objeción, pero hay quienes llegan y llegan sin siquiera ninguna identificación. Entonces, ¿qué hacer? Lo más fácil es, bueno, al principio tú dices, pues no le permito porque eso eran las reglas y demás. Pero si tú platicas previamente con los sindicatos y le dices, a ver, ya está en el padrón, no lo tiene. ¿Alguno de ustedes lo reconoce? Sí, porque están normalmente los líderes sindicales, ¿no? Y entonces que tienen contacto con la base trabajadora. Entonces, si ellos te dicen, sí, estoy hablando de una cuestión práctica, no estoy diciendo que esté en la ley, pero te enfrentas a esas cosas. Y bueno, pues ocurrió, y en este caso se presentaron varios casos, se les tuvo que permitir. Al final, todo salió bien, fue transparente, hubo mucho nervio, había miedo de si iba a haber actos de injerencia, apoyos del sindicato, el demandado ya estaba listo para decir eso es acto de injerencia, se estaban anticipando, bueno, previendo todo este tipo de situaciones que antes era lo común y que ahora tú dices, bueno, un poco a la luz de las cuestiones electorales, hay límites. Tú no puedes estar haciendo estos actos de apoyos que en el pasado eran muy comunes en el momento de la votación o afuera incluso de la empresa. Hubo momentos en que dijeron, ¿sabes qué? No le está permitiendo el supervisor. Entonces había que entrar a la empresa, ir a ver, checar en esa área de trabajo y que efectivamente pues no lo hubiera. Y no fue así, sino simple y sencillamente habían establecido horarios en aras de facilitar y que no se amontonara y no afectar la producción, porque también se pretende eso. Entonces, bueno, fue casi 3-1, fue muy fuerte el cambio. Y cuando platicaba con los distintos representantes de los sindicatos,
pues conscientes incluso, ¿no? Lamentando el que perdió, pero diciendo, pues no tuvimos apoyo del delegado, nos dejaron solos, se empezaron a reducir mucho las prestaciones, no se apuntaló, no se vio esa inconformidad de las personas trabajadoras, y luego el tema de las utilidades ha sido un fuerte impacto de casi de, como dicen, de 100 a 0, entonces pues trajo como consecuencia este cambio. Eso es lo que podría. Wow, sí, vi fotos, pero bueno, ya sí que nos lo platique, está súper interesante. Y pues oigan, muchísimas gracias a ambas por todo lo que nos han comentado hoy. Podríamos seguir platicando de esto, yo creo que varias horas, ¿no? Pero mil gracias. No sé, Rafa, Estrada, César, Susi, si tienen alguna pregunta que plantear a nuestras invitadas. Pues más que una pregunta, magistrada, a Adelante. mí me ha surgido una enorme nostalgia del buen hacer de las cuestiones judiciales, además en una materia que se iba consolidando, como nos decía la magistrada, se iba consolidando hasta generar una gran importancia que los juristas de hace algunos lustros no veíamos. Y qué profesionalismo, ¿no? En elaborar este tipo de guías, que ojalá funcionaran, pues mínimamente para darle algo de nivel a las campañas electorales tan deplorables que estamos testimoniando, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues que si hubiera intercambio de opiniones entre quienes han accedido a alguna candidatura para un tribunal laboral, eh, eh, podría verse quién conoce este tipo de guías, quién sabe desenvolverse en audiencias, pues quién conoce los rudimentos de la materia, ¿no? Y así podríamos ir descartando pues, las candidaturas que simple y llanamente no van a ser funcionales. Pero tristemente no ve uno eso y tampoco ve intención de que, ojalá que me equivoque, pero de que estas prácticas de enorme profesionalismo se continúen con el que supuestamente va a ser un nuevo y democráticamente renovado Poder Judicial a todos los niveles, ¿no? Así es que mi felicitación a las dos juzgadoras de excelencia que ha tenido nuestra siempre también anfitriona de excelencia, la magistrada Gómez Villanueva. Les mando un abrazo muy cariñoso y con toda admiración a las tres. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. César, tú alzaste la manita. Sí, tenía una pregunta más del tema, pero me sumo más bien ahora a los comentarios que hace el doctor Estrada. Pues se nos viene una hecatombe, obviamente ya lo sabemos todos. Le da cierto esperanza saber que hay una guía, que todas estas personas sin experiencia, que como bien decía nuestros ponentes, solo llegaron con una carta de recomendación, ojalá se den el tiempo de al menos leer esta guía para poder ejercer su función de una mejor manera. Ojalá este ejercicio se pudiera repetir para las demás materias de la impartición de justicia. Y la única pregunta que yo tendría ¿es deseable que estas guías fueran más bien obligatorias o está bien así que sean más bien como un mecanismo de consulta? Bueno, a mi juicio, yo creo que no puedes obligar. Como decía desde el principio, no es una camisa de fuerza. En realidad es apuntalar todos estos pasos, 1, 2, 3, 4, compartir estas experiencias, pero sin duda no pueden ser como obligatorias, porque en la construcción, en la experiencia, en el día a día se van presentando situaciones que seguramente a la vuelta de algunos años, si esto continuara, se tendrían que ajustar esas guías, ¿no? ¿Por qué? Porque la práctica te va obligando, se van presentando nuevas situaciones. Ahorita vemos cómo cada vez las personas que litigan van presentando otras situaciones que hace a lo mejor 2 o 3 años no habían en derecho colectivo. Entonces, creo que me parece muy bien que sea este apuntalamiento solamente, no es una norma, además. ¿Por qué? Porque intervenimos muchos, pero pues nosotros no somos la autoridad que determina si esa interpretación que hicimos y estos pasos igual podemos tener errores. Entonces, pues no puede ser obligatoria, a mi juicio.
Muy bien. Sí. Muchas gracias. Si me Adelante. permiten, precisamente parte del punto fino de las guías era eso, poner nada más criterios soportables que a la fecha en la que se publicaron fueran obligatorios. No pusimos criterios del pleno regional, no pusimos criterios de colegiados, solamente buscamos poner criterios obligatorios, digamos, de la novena época para acá, y algunos como referencias históricas, siempre en el entendido de que los criterios son obligatorios hoy y mañana, quién sabe, porque las nuevas reflexiones están a la orden del día. Por ejemplo, el criterio de la huelga y sus etapas procedimentales lo estudiamos mucho para ver si había cambiado. Es muy importante la pregunta de César, porque luego las personas se pueden confundir, y por eso fue que hice el ejemplo de lo que apenas resolvimos ayer en el Pleno, porque la ley puede traer lagunas y las actuaciones se pueden presentar de diferentes formas, y si no hay una jurisprudencia que te obligue, tampoco hay un formato cuadrado para seguirlo. Ya una vez que la jurisprudencia te obliga, pues ya tendrás que ceñirte a eso. Y esa es la razón por la cual las guías solo traen jurisprudencia obligatoria. Ah, Me perfecto. gustaría a mí agregar, A ver si sigue. sí, ya como despedida, como dicen, me gustaría agregar que esto sin duda es un gran paso y es producto del esfuerzo del Consejo de la Judicatura, por supuesto también de TECLAB, de todas esas instituciones que ya mencionaba la magistrada Enriqueta, y por supuesto la participación del Foro de los Abogados, ¿no? De la academia también. ¿Cuál es la finalidad? Crear un vínculo con la realidad cotidiana, porque ese es uno de los grandes reclamos que nos hacen las personas juzgadoras, y que no hay que perder de vista que el tema laboral es un tema central para avanzar a una sociedad más justa, más equitativa, y por lo tanto para lograr la justicia y la paz social. Les agradezco. Totalmente de acuerdo. Y tengo dos, en el chat, hay dos participaciones de la doctora Ete Luján Mediza. Saludos a la doctora. Gracias por acompañarnos y nos comenta muy buenas noches, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por conectarse y por tener interés en estos programas. Y de la licenciada María Aguilar, que comenta: quiero aprovechar la oportunidad para expresar mi respeto, admiración y reconocimiento a los jueces y magistrados, juezas y magistradas de carrera judicial que con dignidad optaron por retirarse ante la inminente implementación de la reforma judicial, una gran pérdida para el sistema judicial y para México. Muchas gracias por su comentario, licenciada María Ángela. Y pues gracias a todas y las más de 50 personas que hoy se conectaron. Muchísimas gracias. Y antes de irnos, pues tanto la revista como el instituto y la fundación tienen un reconocimiento para nuestras invitadas especiales de esta tarde, que ahorita se los enviamos de manera virtual y Gracias. en breve ya se les enviará impresa. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por aceptar, por transmitirnos toda su experiencia, tener esta charla pues tan interesante, tan enriquecedora, y esperamos seguirlas viendo en futuros programas. Ojalá tengamos muchos otros temas seguramente de qué conversar, y siempre serán bienvenidas, y pues aquí nos vemos pronto, ojalá. Gracias a mis amigos César, Rafa, Estrada, Antonio, Susi, por esta, Rafa, que también está tras bambalinas, el otro Rafa, y a ustedes, queridas Alma Rubí, Enriqueta, y a todos los que nos observan. Nos vemos pronto en otro programa de los criterios del Poder Judicial. Muchísimas gracias y buenas noches. Un gusto, gracias a ustedes. Un abrazote. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Hasta luego, gracias.